agua viene desde la cima y forma ríos que cruzan el valle por las colinas, que los guaguas beben de ella y se bautizan, y la abuela prepara el café como agua bendita. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca quiere el agua limpia para vivir. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca vota en la consulta, te quiero así. En estos ríos lavan la ropa lindas cholitas, en el agua que baja del Cajas hasta Cuenquita. ¿Y qué pasa si en nuestra agua la contaminan? Contaminan también mi tierra y mi familia. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca quiere el agua limpia para vivir. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca vota en la consulta, te quiero así. Está en el mote, está en la horchata, está en el agua que beben las vacas, está en los campos, en el Tomebamba, está en la mesa de todas las casas, en el canelazo, está en la chicha, en el carnaval de toda la vida, está en los taitas y en las guambitas, está en mi pueblo que nunca se olvida. Por eso si el agua la contamina, no quedará espacio para la vida. Chola, cuencana, mi chola. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca quiere el agua limpia para vivir. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca vota en la consulta, te quiero así. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca quiere el agua limpia para vivir. Cuenca sí, Cuenca sí, Cuenca vota en la consulta, te quiero así. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Voces Azuayas, que nos siguen en el programa de Derechos Urbanos de los viernes, dedicado al análisis político. Somos libres y diversos e invitamos a distintas personas, ciudadanos, líderes de opinión, a participar de nuestros diálogos y en parte debates en esta coyuntura política de las elecciones 2021. Estamos ya mediando el mes de enero y cada día estamos más cerca del evento electoral. Sin embargo, el Ecuador está sumido en una profunda crisis y hoy vamos a analizar esa crisis desde la entrada, la arista de la institucionalidad. Hemos titulado a nuestro programa Los retos de la crisis institucional del Estado ecuatoriano en las elecciones 2021 y cómo estos retos se plantean al próximo gobierno. Para este programa queremos asomarnos a los últimos acontecimientos de la crisis institucional. Veamos una noticia que nos ha sorprendido y nos ha preocupado de estos últimos días. En efecto, los titulares de los periódicos nos informan que la Corte Electoral ha destituido a 4 de los 5 consejeros del Consejo Electoral, a la presidenta Diana Tanamaín, al consejero Pita, al consejero Cabrera y al consejero Verde Soto, faltando a duras penas, un mes para las elecciones. Pero no es el único problema. Por eso queríamos introducir el programa de hoy con una breve reflexión a modo de editorial de nuestro programa, que enmarca un poco la conversación que vamos a tener hoy con nuestros invitados.
Como lo muestra la historia y de manera muy particular la historia ecuatoriana, el ciclo de los proyectos políticos en su etapa terminal de desgaste y frustración arrastran consigo también a las instituciones nacidas a la talla y a la sombra de los regímenes de turno. Así está ocurriendo una vez más en nuestro país. El agotamiento y fracaso de la revolución ciudadana que se proponía durar de manera indefinida en el poder no solo dio al traste con el movimiento de sustento Alianza País y con las esperanzas puestas en la Constitución de 2008, sino que ha sumido en una profunda crisis a las instituciones expresadas en los poderes o funciones del Estado. En 2021 estará marcado por esta crisis, tanto en el periodo electoral como en el gobierno resultante de la elección popular. Como siempre, pero ahora de manera mucho más dramática, la respetabilidad y la confianza de la gente en las instituciones del Estado están por los suelos. El Ejecutivo es una debilidad terminal, con una aceptación que en otras circunstancias presagiaría un golpe de Estado. El Legislativo desprestigiado por su inoperancia y corrupción. El Poder Judicial, que no logra reunir el número de jueces necesarios para sustituir los altos tribunales de la justicia de la República, con candidatos a jueces que no llegan a los puntajes. Todo esto es una serie de denuncias, de irregularidades, etc. La función de transparencia y control social ya desde hace tiempo está muerta y necesita ser extirpada de la estructura del Estado, porque lejos de servir para promover la participación ciudadana, la transparencia, se convirtió en una verdadera pantalla aduana de la información y de la falta y la opacidad del gobierno. Añadamos a ello la debacle de los partidos convertidos en emprendimientos electoreros. Y por si faltara poco, pues la crisis de la función electoral, con una pugna que no tiene solución y salida entre los miembros del Consejo Electoral y los miembros de los tribunales electorales. Más allá de quién salga ganador de la lid electoral, el nuevo Ejecutivo tendrá que enfrentar la disputa sobre el modelo presidencialista, centralista y acaparador del poder creado por el correísmo, que todavía tiene su vigencia. La Asamblea Nacional se prevé como una arpillería variopinta de retazos que difícilmente brindará gobernabilidad al nuevo presidente, y peor, legislar, por lo tanto, en función de las urgencias de una sociedad afectada por una multitud de pandemias. Los jueces estarán a la espera de ver quién gana para ponerse a sus órdenes de alguna manera, a pesar de todas las protestas de independencia de la justicia, que sabemos que es muy relativa entre nosotros. Habrán voces que claman por una nueva constituyente, por el federalismo, por la bicameralidad, etc. Seguramente se implementarán nuevas políticas clientelares y se pasarán leyes populistas. En fin, nuevamente asistiremos a este Ecuador Penélope. Me robo un titular de un programa de televisión argentina. El Ecuador Penélope, que teje y desteje su institucionalidad en una historia de angustias, en la esperanza de que algún día llegará el Ulises Salvador. Hoy profundizaremos este tema en nuestro programa de Derechos Urbanos de Análisis de los Viernes, con dos panelistas de lujo. Uno de larga experiencia, contemporáneo ya de nuestra generación, que estamos de alguna manera de salida, y por otro lado de las nuevas generaciones que van asumiendo importantes liderazgos en la comunidad. Estoy hablando del doctor Javier Muñoz Chávez.
que como ustedes saben ha sido alcalde de Cuenca, prefecto de Cuenca, diputado, un hombre de larga trayectoria política que ahora mismo está formando parte de un observatorio sobre las próximas elecciones. Y hemos invitado también a la PhD en comunicación, Caroline Ávila, quien es profesora de la Universidad de la SUAY y es una de las profesionales del área de la comunicación más conocidas y consultadas en la sociedad cuencana. Podemos decir que está dentro de lo que hoy se llaman los influencers, es decir, una persona con criterio, con conocimiento y con capacidad de comunicación. Vamos a conversar pues con ellos. Somos libres y diversos, como hemos dicho, aquí todos conversan de sus opiniones, todas son respetables y queremos interactuar también con el público a través de las redes sociales, quienes podrán coincidir, discrepar, aportar, preguntar, etcétera, ¿no es cierto? No todos pensamos y opinamos lo mismo, pero nos une la tarea de trabajar juntos y construir puentes de pensamiento y acción que mejoren el presente y hagan posible un mejor futuro. Con estas palabras de introducción, bienvenidos Javier y Carolina. Entonces la primera pregunta es un poco recoger este diagnóstico, profundizar en este diagnóstico de la crisis institucional del país. ¿Cómo vamos a comenzar con la voz de Carolina? ¿Cómo ves tú, Carolina, esta crisis de institucionalidad que vive en este momento el Ecuador? Muchísimas gracias, querido Fernando. Un saludo a usted, lo mismo a Javier. Ha hecho usted un magnífico resumen en esta fuente editorial que acabamos de escuchar. Y claro, o sea, frente al escenario que usted nos ha detallado muy bien, evidentemente no nos queda sino una profunda preocupación del espacio en el que nos enfrentamos los ecuatorianos y las ecuatorianas en las puertas de un proceso electoral que lo principal que requiere son altos niveles de confianza en las instituciones. Y eso es justamente lo que menos tenemos. En este instante en particular, veía algunas de las encuestas que comienzan a ofrecerse con un poco más de frecuencia en este momento y vemos claramente la preocupación de la sociedad cuando se le pregunta por las instituciones en sí mismas, ¿no es cierto? El mismo hecho de tener un gobierno con un 90% de desaprobación y credibilidad, eso también de alguna manera preocupa, ¿no? Y lo que está pasando y lo que vemos en las noticias es claramente el signo, ¿no es cierto?, de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Además, se le pregunta a la población, la emoción que principalmente siente es la del temor, ¿no? La del miedo. Y vivir en una sociedad bajo el miedo es altamente riesgoso, porque en el marco de esa emoción, de ese sentimiento, se pueden acoger a cualquier cosa que le muestre un espacio de salvación percibido como tal, por supuesto, y esto es altamente peligroso, ¿no? Cuando hablamos de la emergencia de los populismos, y sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, que el fenómeno es prácticamente endémico, podríamos decirlo así, lo que sucede es precisamente que el populismo como forma o como estrategia política es justamente el resultado de un entorno como el que usted acaba de relatar, querido Fernando, ¿no? Ernesto Laclau, un cientista político argentino, estudió y con mucha profundidad este fenómeno, y él mencionaba, inclusive en su suerte, una suerte de apoyo, si se quiere, al populismo, él mencionaba que no es tanto una circunstancia equivocada, mala, negativa frente a otras más dignas. Él decía que cuando hablábamos de populismo deberíamos referirnos exactamente al resultado, a la expresión de ese contexto político que usted acaba de describir, en donde la pérdida de institucionalidad es generalizada, ¿no? Es generalizada.
Y lamentablemente eso es lo que hemos estado viviendo en el Ecuador. Y yo allí, entre las primeras preguntas que me hago es que nos han prometido una suerte de recuperación de la institucionalidad desde el año, no sé si el 2006, recuerdo que fue la campaña en esas épocas, pero seguro que vivíamos crisis de institucionalidad desde el mismo 98, inclusive un poco antes. Entonces, hemos estado en esta conversación constante y que la hemos vuelto a recuperar, porque el tema de la institucionalidad se volvió a tocar probablemente una vez que Lenín Moreno cambia un poco su orientación y enfoque político y se vuelve a criticar la institucionalidad. Hablo yo en el discurso gubernamental. Y la propuesta en ese momento la trajo Trujillo, ¿no? Mi pregunta ¿es esta la institucionalidad que Trujillo quería? A eso hemos llegado con este ejercicio de descorreizar. No estoy diciendo que el correísmo trajo institucionalidad. Lo que estoy diciendo es que claramente lo que tenemos y que se nos prometió tener, porque esa era precisamente la campaña del 7 veces sí, no necesariamente nos ha traído la fuerza de la institucionalidad prometida. Entonces, ¿cómo es que hacemos, no? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo generamos ese país con fuerza en sus instituciones? Esa es quizás la pregunta que no tiene respuesta, al menos yo no la sé. Bueno, creo que tú apoyarías esta especie de mote que le he puesto al tema del Ecuador Penélope, ¿no? De que estamos tejiendo y destejiendo permanentemente la institucionalidad. Cada que terminamos un gobierno, vituperamos las instituciones del pasado y decimos que vamos a tejer el nuevo Ecuador, la nueva institucionalidad, y acabamos, después de nadar tanto en el mar, volvemos a morir en la orilla de la desinstitucionalización. Javier, tú tienes una larga trayectoria y eres un testigo de por lo menos importante de los últimos 50, 60 años de vida política de este país, ¿no? Yo más o menos soy tu contemporáneo, pero estuve mucho tiempo fuera del país y soy menos testigo que tú. Por eso quisiéramos escuchar cómo ves tú, después de toda esta larga trayectoria del Ecuador, que siempre acaba en una crisis institucional. Muchas gracias, Fernando, por la gentil invitación. Un gusto compartir con Carolina este conversatorio. Yo creo que el problema nace del incumplimiento de la ley, de la burla que se hace de las instituciones públicas, del irrespeto absoluto a la Constitución, pero no por parte de los ciudadanos precisamente, sino por parte de quienes tienen la obligación de hacer que se respete la Constitución y la ley. El numeral primero del artículo 83 de la Constitución dice que la obligación fundamental de los ciudadanos es la de cumplir, de respetar los preceptos constitucionales, la ley y las decisiones de autoridad competente, naturalmente siempre y cuando éstas no vulneren derechos. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Ecuador de los últimos años? No solo de la última década, sino hablemos de muchas décadas atrás. El irrespeto permanente por parte de las autoridades del Estado para que se respeten las funciones ejecutivo, legislativo y judicial. Muy rara vez en el Ecuador ha habido, bueno, pueden haber algunos casos en los que sí se ha dado ventajosamente este respeto a la institucionalidad, pero en términos generales diremos que siempre se ha estado vulnerando a los principios básicos de la división del Estado. El momento en que dejemos que el Estado actúe de una manera diferente a lo que es influenciar en la actividad judicial, influenciar en la actividad legislativa, habremos logrado muchísimo. Este rato creo que dábamos ya por superadas a esta altura de los tiempos la división de poderes. Todos creíamos que esa vulneración de los poderes de las
diferentes funciones del Estado se habían superado, pero no. Vivimos una década en donde se manifestó expresamente que al ser jefe del Estado, será jefe de todas las funciones, esto es, del legislativo, del legislativo, del judicial, de los órganos de control, de la Procuraduría, de la Contraloría, es decir, un procedimiento arbitrario absoluto que daba mucho que desear de la forma como se debe administrar el Estado. Entonces, este ha sido un problema que nos ha arrastrado permanentemente. El poder ejecutivo en los momentos actuales se halla bastante debilitado, con una falta de credibilidad absoluta. Es un porcentaje muy bajo que cree en la palabra del presidente de la República. Es un porcentaje muy bajo de la ciudadanía que cree en la respetabilidad de la Asamblea Nacional, y no se diga de la función judicial. Qué pena da ver cómo en los momentos actuales que se trata de conformar una función judicial con jueces probos, acudan ciudadanos, acudan juristas que no llegan a completar siquiera con una calificación aceptable. Y esto nos preocupa sobremanera. Pero no solo el hecho de una falta de preparación, sino también el hecho de que pueden estar direccionados los concursos. Entonces, esto sí preocupa sobremanera. Yo diría que un gran momento que vivió el Ecuador de institucionalidad, o que nació como un deseo de institucionalizar, fue en los años del siglo pasado, 1927, en el gobierno de Isidro Ayora, en donde se crearon instituciones de mucha importancia para la vida pública del Ecuador. La Contraloría General del Estado, el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, y todas ellas se creaban básicamente en un fundamento de que son autónomas, de que sus decisiones les adoptan sus autoridades, alejadas absolutamente del manoseo político. Y hemos visto a lo largo de estos años, de estos 100 años, de que lamentablemente estas entidades o estos organismos han podido cumplir a media su función. No han cumplido íntegramente sus responsabilidades, precisamente porque se ha metido mano por parte del Ejecutivo. Y esto es lamentable decirlo, porque se puede sentir un desconcierto en la ciudadanía. Si esto hacen las autoridades, las más altas autoridades del Estado, pues los ciudadanos también podemos hacer eso, y respetamos la ley, no nos interesa la Constitución, lo que hagan las instituciones del Estado nos tiene sin cuidado. Quisiera recordar simplemente que en un acontecimiento electoral de hace unos 3 o 4 años, el Consejo Nacional Electoral exhortó a los funcionarios públicos a que no hagan campaña electoral la víspera de las elecciones. Sin embargo, vimos que en la Plaza de la Independencia se colocaron cientos de sillas a fin de que se pueda asistir la colectividad y funcionarios públicos, dando un claro direccionamiento por parte del jefe del Estado para que se pronuncie de tal o cual manera. Si el presidente no hace caso de las prohibiciones que la ley da, entonces, ¿qué puede esperarse de un ciudadano? De allí la debilidad de la institucionalidad. Y hoy estamos viendo realmente con gran sorpresa, con un desconcierto absoluto, lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Estamos a puertas de un proceso eleccionario, dentro de un mes exactamente. Y hay una pugna entre las autoridades del Consejo Nacional y las del Consejo del Contencioso Electoral. Bueno, no es de este momento la pugna. Son más de 2 años en los que las autoridades electorales no se han puesto de acuerdo en asuntos elementales. Parecía que en el Ecuador constituye una misión imposible llevar adelante un proceso electoral, cuando
Esto es de una elemental conducción por parte de personas que tengan una capacidad elemental, no siquiera de mayor especialidad, sino una conducta apegada a los reglamentos y a las leyes y que puedan llevar adelante este proceso con transparencia y con claridad. Pero el no hacer uso de un mecanismo tan sencillo como es el diálogo, que constituye una herramienta poderosa para poder superar dificultades que se presenten, no se dio en 2 años. Y existió una minoría de 2 contra una mayoría de 3, permanentemente manifestando que no están de acuerdo con lo que hacían los unos, que no están de acuerdo con lo que hacían los otros, y la ciudadanía veía con realmente preocupación, por decirlo menos, lo que se daba al interior de estos organismos. De tal manera que hay sospecha de que algo puede pasar. Y este momento es que se han reunido hace pocos días, según nos trae la prensa, los representantes del Consejo Electoral y del Contencioso Administrativo y toman unas medidas aisladas, dando a entender que se han superado de alguna manera los problemas. Sin embargo, ya existe un alto grado de sospecha, una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía respecto al proceso que se va a realizar. De tal forma que todos estos aspectos, fundamentalmente el incumplimiento de las leyes, la falta de claridad en lo que tienen que hacer las 3 funciones del Estado, han sido lo que ha hecho que exista este nivel de intranquilidad y se rompa la institucionalidad del Estado. De allí que debemos llamar precisamente a las autoridades y en este momento a los electores, sobre todas las cosas, a que reflexionen. Yo creo que el voto no solo constituye una obligación de acudir a la urna, sino fundamentalmente un paso previo para que pueda discernir, reflexionar y tratar de que se hagan una serie de enmiendas, especialmente en lo que tienen que ver al comportamiento público. Gracias, Javier. Un poco retroalimentando, estamos ya llegando a la mitad del programa y en la próxima media hora que nos queda, les invitaría a que hagamos intervenciones un poco más cortas y nos vamos a centrar en el tema de, bueno, ¿qué deberíamos hacer los ecuatorianos para superar este problema? Evidentemente, nuestros seguidores opinan que ciertamente la situación que se vivía durante el periodo bajo la égida de Rafael Correa, con un fuerte control de todas las funciones del Estado, no podía continuar. Pero evidentemente también opinan que si Julio César Trujillo levantara la cabeza, pues se vería profundamente decepcionado por los personajes que se designaron como miembros de la actual función electoral. No cabe duda que no han estado a la altura de ese discurso que se implantó a la salida del correísmo y la implantación del morenismo, ¿no? Pero también yo quisiera introducir como telón de fondo y de comparación los acontecimientos últimos de los Estados Unidos, ¿no? Probablemente cuando veíamos las imágenes del asalto al Capitolio, alguien me dijo, bueno, ya resulta que la famosa democracia norteamericana está al mismo nivel que nosotros, es decir, en la M. Entonces nos hemos igualado, pero a ese nivel, ¿no? Sin embargo, vemos que podemos observar que a pesar de la gran arremetida contra las instituciones democráticas de los Estados Unidos, ha reaccionado la institucionalidad. Es decir, escuchar a un republicano decir, señor Trump, ya basta de mentir. Es decir, ya déjese de mentiras y dígale la verdad a sus oponentes. Hemos perdido las elecciones. Dicen que han votado muertos. Muéstreme 10 muertos que hayan votado.
que han votado, qué sé yo, gente que estaba en las cárceles que no podía votar. Muéstreme 10 casos. Que se han enviado miles de votos falsos. Muéstreme un estado donde los tribunales, muchas veces constituidos por republicanos mismos, han desechado las acusaciones y las denuncias de fraude, ¿no? Entonces, me parece a mí que al final sí vemos una diferencia en el funcionamiento de la institucionalidad, mientras que los propios partidarios de Trump llaman a la verdad, a sincerar la democracia. Acá nosotros preferimos vivir en mentiras o en una sopa de medias verdades y de medias mentiras. Viene una capa de medias verdades, de medias mentiras, plagadas de corrupción, se seca esa costra, por encima pasamos otra capa de medias verdades y medias mentiras, con corrupción, se seca esa otra capa, si allí vamos construyendo una torta y al final queremos ponerle un merengue de honestidad y de transparencia. Es decir, lo que no se construye desde las bases con honestidad, apego a la ley, como se ha dicho acá, y con un verdadero espíritu democrático. Realmente va construyendo un background, una base que no sustenta a largo plazo la institucionalidad. Carolina, ¿qué deberíamos hacer los ecuatorianos? Porque no es solo tarea de quienes ganen las elecciones, porque vemos que, como ha dicho, todo el mundo está en la arbitrariedad, en hacer lo que le da la gana. Hoy mismo hay denuncias de ciudadanos que están falsificando los certificados de COVID. No, cuando los ciudadanos hacen lo que les da la gana y se saltan todas las leyes y son capaces de hacer trampa, bueno, los tramposos que elegimos sí nos representan, desgraciadamente. Carolina. Se pierde todo respeto a la institucionalidad. Creo que de entrada, lo primero que deberíamos intentar recuperar es la noción de Estado, ¿no? La noción de pensar en ideas que van más allá de los partidos políticos, más allá del gobierno de turno, que uno tiene que pensar en función de Estado, en que el esfuerzo que se está llevando a cabo en una cual medida, en una medida específica, implica este nivel superior, ¿no?, a todo. Hemos estado perdiendo esa perspectiva. Si ustedes preguntan a los jóvenes, el concepto de Estado, la noción de Estado, probablemente la tienen tergiversada. Entonces, creo que hay que partir por allí para seguir haciendo esa reflexión, porque cuando uno piensa en el Estado, necesita recuperar a partir de sus instituciones, en donde las personas pasean, pero las instituciones quedan. Entonces, hoy está Diana Tamaín, que probablemente no sea la del agrado de, no sé, Verde Soto, pero evidentemente el Estado, la función amplia de poder de Estado es así, permanece. Y esto probablemente es lo que nos hace falta desde los mismos medios de comunicación. Conocer, el momento que exponemos únicamente los dimes y diretes entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, sin hacer una verdadera crítica o una verdadera reflexión del peligro de este divorcio, diremos así, entonces no estamos hablando de la función de Estado y de su institucionalidad. Yo creo que partiría por allí. Yo no puedo hablar mucho desde la clase política, pero sí puedo pensar desde la función de los medios de comunicación, como este perro guardián que la cultura liberal ha planteado, ¿no es cierto?, como rol a los medios de comunicación, pero yo también lo miro como ese orientador de la opinión pública, querido Fernando. Me parece que lo primero que nos hace falta a los editorialistas, a los columnistas, a quienes estamos haciendo opinión y a quienes hacemos periodismo también, es volver a mirarnos como un espacio mayor que supere a los gobiernos de turno y a las personas que están al frente de esas instituciones
para plantearnos en función de Estado. Por ejemplo, el momento en que la Fiscalía atenta contra sola una dirección, ¿no es cierto? Y no con todos los espacios que han tenido como denuncias y no da respuestas, no da explicaciones, no está pensando en función de Estado. Y eso lastima su institucionalidad, porque termina siendo lo mismo que fue criticado en la década anterior, un instrumento más de manejo político, algo que está respondiendo a la coyuntura, pero que no necesariamente está planteando directrices de largo aliento, de elementos en los que obviamente la institucionalidad se deba fundamentar. Esa fue una de las críticas que hice, por ejemplo, en octubre del 2019, cuando tuvimos esa revuelta, porque los medios de comunicación se olvidaron de la institucionalidad, del Estado como tal, y le hicieron eco a una de las versiones que se presentaban. No, ni siquiera hicieron un eco a 2 o 3 versiones, se quedaron solo con una. Y esa era una perspectiva. Desde el periodismo es importante tener esa relación cercana con la preocupación de la audiencia y no presentarles, por ejemplo, a Bob Esponja cuando el país estaba con otro interés, con otra preocupación. Algo que en abril corrigieron. En abril fue diferente y se comprometieron en hacer una mejor búsqueda de las condiciones que el país en ese momento sentía y sufría en el marco de la pandemia, y fueron verdaderos observadores de la gestión pública. Recordaron su rol más allá de la coyuntura política. Creo que partiendo de la noción de Estado y la responsabilidad que cada institución tiene, insisto, pensando en el largo plazo, tal vez podría ser un primer paso que nos ayude a orientar mejor la perspectiva, mejor la visión, y no lastimar la institucionalidad solamente por una orientación o una preferencia política que en este momento de coyuntura, que en este momento de turno podría ser beneficioso para alguien. Gracias, Carolina. Efectivamente, el concepto de Estado es fundamental, es decir, desde que el ser humano existe, cada día el gobierno de la comunidad se ha ido haciendo más complejo. Hemos pasado por las etapas tribales, las ciudades de Estado, los estados monárquicos, los imperios, pero al fin y al cabo hemos desembocado en el Estado moderno, ¿verdad? A partir de la instauración del pensamiento moderno liberal, ¿no? Donde pues el Estado nace del pacto de vivir en común y de aceptar que tenemos un gobierno legítimo a quien debemos... Y eso es justamente, Fernando, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando tú tienes la función, la noción de Estado clara, puede ser que no te guste el resultado, puede ser que Joe Biden no es el presidente que votaste o la corriente ideológica que te guste, pero respetas la institucionalidad. Y es tan así que miras con rechazo lo que sucedió lamentablemente en las imágenes que nos mostraron ayer. Pero es precisamente porque tienen una larga, ciertamente son democracias un poco más consolidadas probablemente que las nuestras, y sin embargo, obviamente tampoco son perfectas, no digo que lo sean, es más, ni siquiera estoy mirándolos como una referencia, pero si tan solo miramos el evento de ayer y vemos que logra superarse, es por ese respeto a esa mirada de largo plazo que nos hace falta recuperar, claro, ¿no? La solera de la institucionalidad del Estado, que está por encima de las personas y de las locuras que a cualquier grupo o sector político incluso pueda pasarles por la cabeza. Javier, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué margen de maniobra tiene el nuevo gobierno? ¿Se va a hablar de nueva constituyente, de reformas a las leyes en la asamblea, etcétera? ¿Qué pasará? ¿Qué se vislumbra? ¿Tú ves algún camino? ¿Y qué deberíamos hacer para que haya luz al final del túnel? Sí, quizás si me permites una pequeña alusión a lo que señalabas en lo que está respecto a lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. Lo ideal para mantener la institucionalidad sería el que se le someta a un juicio político al presidente Trump. Bueno, se dirá, le quedan apenas 12 días,
pero bueno, es el precedente, es el respeto a la ley, es el respeto a la Constitución. Una de las enmiendas constitucionales precisamente contempla esta posibilidad. Y si no se actúa de esta manera, obviamente que va a estar resquebrajado el sistema y no sería nada raro que en lo posterior se vuelvan a repetir acontecimientos de esta naturaleza. Por otro lado, al presentarnos ya un proceso electoral, estamos muy cercanos a ello, sí preocupa un hecho que es de reflexión permanente, que está acaparando la opinión pública en forma constante, la corrupción. Sin embargo, da la idea, o tenemos la impresión o la percepción, de que a la mayor parte de ciudadanos les interesa muy poco el aspecto referente a la corrupción. Parece que no tuviera interés alguno. Se cree que lo que se está haciendo por parte de la justicia es una persecución política. Se cree que es un acto de maldad, de perversidad. De ser así, pues sería injustificable bajo todo punto de vista que tengamos instituciones que se encarguen de perseguir, de actuar con maldad, con perversidad. Se debe aquí actuar con absoluta subjetividad. O creemos lo que dicen los comentarios de que se está actuando con persecución, o creemos en la objetividad de la justicia. Yo creo que estamos dando paso más bien a escuchar los comentarios populares, ¿no?, de que son personas que son perseguidos políticos y que en definitiva la corrupción pasa a un segundo, tercer, cuarto plano, cuando esto no debe ser así. El ciudadano tiene que meditar profundamente lo que va a suceder en esta elección que se avecina. Es de una responsabilidad fundamental el que retrocedamos y veamos qué es lo que ha pasado en el Ecuador de los últimos tiempos. Las obras que se hicieron con sobrecostos, las alteraciones de precios permanentes, las ampliaciones de plazo en los contratos, todo ello es fruto de una investigación por parte de los organismos de control. Es decir, un gran segmento ciudadano no cree ni en los informes de la Contraloría, de la Procuraduría, en lo que dice las instituciones autónomas del Estado respecto al cometimiento de actos ilícitos. Tampoco cree en las sentencias y en las resoluciones judiciales. Se habla que incluso de ganar tal candidato podrían venirse abajo las sentencias que se encuentran en firme. Entonces, todo esto crea una confusión, crea un malestar general y sobre todo, pues afecta a un sistema democrático. El Ecuador no puede ser un estado fallido. Tenemos que respetar las decisiones de las autoridades competentes. Tenemos que respetar las decisiones judiciales. No se diga lo que dice una sentencia en firme. De tal manera que aspectos de esta naturaleza son los que tienen que tratarse más a fondo, más allá de que si el candidato es antipático o es simpático, ¿no? Temas como estos, como la respetabilidad de las instituciones, el respeto a las diferentes funciones del Estado. Tiene que darse también paso a un debate amplio sobre un deseo que es acariciado por la colectividad ecuatoriana de mucho tiempo atrás, de vivir bajo un sistema descentralizado, quizás no ir al extremo de un federalismo, a lo mejor en algún momento valdría analizar y debatir sobre esta posibilidad, pero es indispensable que tratemos de lo que puede suceder por esta forma tan centralista y arbitraria de administrar el poder. Y en estas elecciones precisamente se tienen que escuchar con claridad propuestas que toquen estos temas, que toquen estos puntos específicos de cómo se va a luchar contra la corrupción, de cómo se va a permitir una desconcentración del Estado, porque precisamente cuando se administra por las autoridades locales, yo creo que hay incluso una mayor honestidad en el manejo público. A las personas a veces les interesa más
preocuparse por la elección del presidente de la Junta Parroquial que del propio presidente de la República, porque los gobiernos de cercanía son los que conocen a fondo las realidades locales. En definitiva, no podemos seguir hablando de este gran Estado nacional que todo lo abarca, en donde se dan actos permanentes de corrupción, sino que es menester que los organismos locales y seccionales tengan también una voz elevada. Bueno, efectivamente, yo entiendo que hay un debate sobre el tema, hasta qué punto la justicia ecuatoriana ha cumplido con su tarea bajo el impulso de la reinstitucionalización de Julio César Trujillo, ¿no? Hasta qué punto la función judicial ha cumplido su tarea, cuando quedan, me imagino que hay una alusión ahí de Caroline, es decir, quedan en la bandeja de entrada el tema de la investigación de los DINA Papers. Habrá que esperar que pase, salga del poder Lenín Moreno para que esos temas sean tocados. Esa falta de cumplimiento se da precisamente en la percepción que la gente al final tiene del gran tema, ¿no? El tema de la corrupción, y no sé si pueda compartir pantalla, creo que no puedo, pero por ejemplo hay un estudio que presentaron en la Universidad de Cuenca hace poco, en el caso de la provincia de la SUAY, que está analizado en este estudio, la corrupción como principal problema está en un 2,83%. Me voy a permitir compartirles solo esta gráfica. Claro, esta barrita de aquí, estamos hablando de 600 encuestas, este es Cantón Cuenca, hago la corrección. Este es la salud, 37,46. Estos son los problemas económicos, 31,45. Este es el problema del empleo, 15,55. Mire dónde está la corrupción, 2,83. Ese es el problema que tenemos en este minuto. A la gente, lamentablemente, le han perdido el interés sobre la corrupción. Y mi pregunta es ¿por qué? Porque claramente es uno de los principales problemas que tenemos. Claramente es una cuestión que además nos atraviesa como sociedad completamente. ¿Cuáles son las responsabilidades que las instituciones tienen para haber perdido en este sentido el interés de la ciudadanía para evitar, prevenir o corregir la corrupción? Y que me atrevería a hipotetizar respuestas. Una de ellas, por ejemplo, es que es una pérdida de tiempo, una falta de resultados, una suerte de ineficacia. Y esa es la percepción de la gente. No estoy diciendo que eso sea un hecho, porque si me van a hacer cuentas, van a decir cuánta gente del correísmo está con sentencia, cuánta gente de gobiernos anteriores de eso está en prisión, y cuántos casos se han logrado investigar y además procesar, ¿verdad? Pero hace poco le escuchaba a la misma fiscal Diana Salazar, frustrada, ¿no es cierto?, frustrada porque a pesar de los esfuerzos que ella tenía, terminaban los jueces con dictámenes que no, al parecer, al menos la fiscalía no estaba de acuerdo. Entonces, la gente al final recibe todas esas noticias, todos esos elementos y frustra, decepciona y, por supuesto, además, frente a la mala imagen del actual gobierno, que siempre el gobierno cuando tiene mala apreciación, lamentablemente uno traslada esa baja calificación a todo lo político, ¿no? Es que el ser humano hace eso, porque hace esos ataques. Y si estoy calificando mal al gobierno, califico mal al Congreso, califico mal al fiscal, califico mal a la Contraloría, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente está afectando todo el espectro de la institucionalidad en este momento. Mideros en Primicias hizo hace poco un artículo y hablaba de menos del 10% de confianza en instituciones como, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, porque cuando tengamos resultados en febrero, al primero que diga fraude, tiene por ahí la capacidad de convocar un par de cuadras de gente. Imagínese el espacio en el que nos vamos a encontrar. Es gravísimo. Vamos a ver qué pasa en febrero, ¿no? Todavía habrá que, no sé si cruzar los dedos o buscar si es que los rituales de Año Viejo toman buenos resultados, pero es muy grave tener a un país con esa baja institucionalidad. Lamentablemente,
es precisamente porque hay una falta de percepción. La gente percibe que ya no es suficiente tan solo lo que hasta ahora nos muestran los medios de comunicación. Hay esta sensación de direccionalidad, hay esta sensación de impunidad que al final del día termina decepcionando a la ciudadanía de todo este tipo de conversación. Lamentablemente, terminamos hablando del baile de Yacu Pérez con su novia o de Javier Herbas vestido de viuda, porque es preferible mirar esos chistes que estar mirando las grandes problemáticas que este país debería enfrentar. A eso le hemos llevado a la población, lamentablemente. Bueno, yo creo que ahí se junta el pan con la gana, es decir, por un lado está esa desilusión, ese desencanto, ese desprestigio que ha sido causado por el propio comportamiento de quienes deberían darle dignidad y credibilidad a las instituciones, ¿no es cierto? Pero por otro lado también es verdad que hay yo diría una fractura en la memoria histórica o de la humanidad en la cual todo lo que debería ser de respeto y de consideración seria se ha trivializado, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago cualquier cosa en la intimidad de mi casa que sea normal, no pasa nada, pero hago un relajo, alguna cosa rara y ya soy tendencia en las redes sociales y pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y yo diría, voy a poner un ejemplo un poco pedestre, pero si alguien va al baño y hace sus necesidades, ¿no es cierto? Pues no sale en las redes, pero si lo haces en la esquina de tu casa, entonces y te haces una selfie, entonces sí, sales en las redes sociales. Es decir, me parece a mí que realmente también la cultura, este acceso que no tiene criterio a ser un reportero, todos podemos ser ahora reporteros, pero hay reporteros y tú que eres PhD en comunicación, ¿no es cierto? Se nos va terminando el programa y yo quiero agradecerte, Carolina, por haber participado y estaremos siempre molestándote para escucharte y considerar tus acertadas y profundas reflexiones. Vamos a terminar con la última intervención de Javier. Un poco tú mencionabas, Javier, el hecho de que una de las cuestiones a debatir también es el tema del centralismo, ¿no? Creo que vale la pena decir que por primera vez en 15 años después que en la Constitución se plasmó el tema de la participación directa de la ciudadanía a través de consultas populares, etc., Cuenca va a estrenar el 7 de febrero, si así lo permite, no Dios, sino el Consejo Electoral y el Tribunal Electoral, tendremos una consulta popular donde los cuencanos van a tener que decidir sobre su propio destino, a empoderarse de su propio territorio para decir una palabra mandante al Estado central de lo que se puede y no se puede hacer para el bien de los cuencanos. Tu comentario final, Javier. Sí, yo creo que es muy importante la consulta popular que se va a llevar en la ciudad de Cuenca. Creo que se tiene que escuchar la voz de los azuayos, de que se respete el agua sobre todas las cosas. Nos preocupa sobremanera de que la ciudadanía, en las percepciones que tiene de cuáles son los principales problemas que afectan al país, no señalen aspectos como estos, de lograr una efectiva descentralización, de una lucha tenaz contra la corrupción. De allí que se tienen que llevar adelante, especialmente por parte de los organismos locales, una política que le permita al ciudadano participar y determinar que lo mejor que puede ocurrir es de que se administren localmente la mayor parte de los recursos y no se esté a la espera de las asignaciones que provienen del gobierno central. Lo que pasa es que los gobiernos seccionales, particularmente los municipios y los consejos provinciales, también se hallan muy cómodos,
pese a que la Constitución del 2008 abría las puertas para que se den estos procesos de desconcentración, pero lamentablemente no hemos visto por parte de ningún municipio que se sigan asumiendo competencias sobre determinadas áreas a efecto de lograr este tan anhelado principio de la descentralización y de la desconcentración, sino por el contrario, mantenerse callados hasta cierto punto con la complicidad conjunta con el gobierno central de que no se pueda avanzar en este tema, porque al gobierno central le interesa seguir manejando como propios los recursos del Estado, los recursos del pueblo, cuando estos tienen que ser atendidos de otra manera. Y por fin, sí quisiera señalar también de que la Fiscalía tiene razón en cuanto debe ser un organismo autónomo, independiente de la función judicial. No tiene que estar supeditado a lo que los jueces de la Corte Nacional de Justicia lo determinen, sino que sea una entidad totalmente independiente, totalmente autónomo, con el personal necesario, apropiado, calificado y técnico para llevar adelante las acciones judiciales. Porque lo que estamos escuchando también con asombro es de que la fiscal se queja de la incapacidad de los servidores judiciales de apoyar las iniciativas de la Fiscalía. Entonces, vamos a ver una pugna más o menos similar a la que se da en el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, contencioso administrativo electoral, acá función judicial, fiscalía. Esa es la lucha permanente que se da entre las instituciones y no se ponen de acuerdo. Gracias, Javier. Voy a dar una información que es muy parcial. Se ha hecho una encuesta por otros motivos para averiguar otras cosas en una parroquia de la SUAY sobre el tema de la consulta del agua. Y resulta que el 74,pico% está por el sí, que es más o menos el mismo porcentaje que con el que ganó el sí en la consulta en esa consulta tramposa que hiciera Lenín Moreno sobre el tema de la minería, ¿no es cierto? Hay un 6% que está por la minería, el resto no tiene información, no ha decidido todavía, ¿no? Aspiraríamos, ya que ya estamos dentro de la campaña, por el sí, aspiraríamos a que Cuenca se pronuncie por encima de ese 74% que ya está consolidado, por lo que se ve, para prohibir la minería en las áreas de recarga hídrica de los páramos de Cuenca, donde Tapa tiene la obligación y la competencia de cuidar y vigilar para que nos sirvamos en el futuro agua limpia en suficiente cantidad y con calidad. Entonces vamos a agradecer una vez más a Carolina y al doctor Javier Muñoz por habernos acompañado en este programa y estaremos invitando. Es más, creo que deberemos embarcarnos en un proyecto de largo aliento en favor de un Estado descentralizado con mayor empoderamiento autonómico de la población sobre las grandes decisiones que hay que tomar sobre los recursos de su propio territorio, pensando en un país, por supuesto, no de manera secesionista, cada uno por su lado, pero sí necesitamos que la población sea parte de las grandes decisiones de las políticas públicas. Les agradecemos también a quienes nos siguen en Derechos Urbanos, voces libres, diversas, no todos pensamos lo mismo, ni queremos pensar lo mismo, pero hay que conversar siempre con los que tienen otras ideas. Eso de solo conversar con aquellos con quienes yo escucho el eco de mi propia voz no contribuye al enriquecimiento, al crecimiento, a la maduración y al encuentro de aquello que queremos llamar verdad, es decir, aquello que está más cerca de la realidad,
que es tosuda, que por más que queramos inventarnos sobre ella, siempre nos da en la cara. Muy buen fin de semana para ustedes y bueno, sigamos pensando y madurando nuestros criterios para votar con conciencia y con responsabilidad. Chao y que lo pasen bien. Hasta luego.